Salmo 61. Vamos a leer todo el Salmo, son solamente 8 versículos que vamos a estar leyendo. El título del mensaje es Abrumado, porque todos en algún tiempo nos hemos sentido abrumados, nos hemos sentido cargados, quizá oprimidos, y vamos a ver cómo el Señor quiere obrar en nosotros. Salmo 61 dice ahí, Salmo de David: escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú me has sido refugio y torre fortificada delante del enemigo. Que yo habite en tu tabernáculo para siempre y mi refugio al amparo de tus alas. Pero tú, oh Dios, has oído mis votos. Has dado heredad a los que te temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación tras generación. Estarás para siempre delante de Dios. Designa la misericordia y la verdad para que la guarden. Entonces cantaré salmos a tu nombre para siempre, para pagar mis votos día tras día. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te pedimos que ahora tú, Señor, nos ayudes a entender y que bendigas, Señor, la predicación de tu palabra para que podamos aprender cómo, Señor, venir delante de ti, saber que tú tienes todo en control, que nos enseñes a poder depender de ti, Señor, en tiempos de dificultad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Hace unos meses estaba leyendo sobre un hombre en Japón, y no voy a tratar de decir su nombre, ok, en japonés, porque es bien difícil, ¿verdad que sí? Pero este hombre comenzó una empresa, y esta empresa se llaman los recogedores de lágrimas, traducido desde el japonés, ok. Y cuando se le preguntaron, porque es una empresa que hace poco acaba de hacerse pública en la casa bursátil, en el mercado de Japón, le preguntaron cómo es que había encontrado esta, podemos decir, esta avenida con la cual él hacía su dinero. Y dice, se dio cuenta que había muchas personas en Japón que trabajan demasiado. Incluso hay hombres que trabajan hasta 20 horas, 18 horas diarias, 16 horas diarias. Entonces él vio que muchas de esas personas se estaban divorciando. Las mujeres también trabajaban, los hombres trabajaban y no tenían una relación, y después se empezaban a deprimir, no se conocían y decían, vamos a divorciarnos. Y dice, y me di cuenta de algo, había una fiesta cuando estaba el compromiso, ¿verdad que sí? Lo anunciaban, hacían fiesta, y luego hacían fiesta cuando iban a hacer la boda, ¿se da cuenta? Dice, pero nunca hacían una celebración cuando se divorciaban. Y alguien dijo, pues estás loco, todo viene con dolor. Bueno, pues él comenzó una organización o una compañía que hace fiestas de divorcio. Pero no nada más eso, él se dio cuenta que estaba funcionando bien, pero dice, me di cuenta de algo más y comencé recogedores de lágrimas. Y lo que él dice es que después de la fiesta del divorcio, vi que la gente se quedaba deprimida y que no tenían cómo desahogarse. Entonces este hombre hizo una investigación en la psicología y en las relaciones humanas, en sociología, y dice, se dio cuenta que las personas se desahogan más cuando están enfrente de alguien que es atractivo, que es bien parecido. Entonces lo que este hombre hizo, contrata hombres y mujeres que son, podemos decir, guapos, bien parecidos, y usted paga una cantidad por una sesión de 1 hora para llorar. Y ellos lloran con usted. Incluso hay sesiones en grupo donde hay 5, 6, hasta 8 personas en un grupo, y esta persona dirige el ambiente para que usted se desahogue y llore. O puede hacerlo de una manera personal, en la cual, ¿verdad? Usted puede venir y puede decir, hoy quiero contratar a esta persona porque necesito 1 hora para llorar. Y este hombre dice que está teniendo tanto éxito
Porque dice, todo mundo necesita desahogarse. Y no sé si usted se da cuenta, pero a veces, ¿verdad que sí? Hay personas o vemos personas que cuando puede ser que escucha una canción, que escucha un comentario, que ve quizá una imagen en la televisión, ¿y qué es lo que pasa? Empieza a llorar, ¿verdad? O hay personas que lloran de todo, ¿verdad que sí? Pero a veces no tiene nada que ver con la imagen, sino que tiene que ver porque usted está, ¿verdad que sí? Guardando sus emociones en todo lo que está pasando. Está lleno, podemos decir, su tanque, ¿verdad que sí? De emociones y necesita algo para desahogarse. Empezando la semana que entra voy a empezar otra compañía parecida, no se crea, ¿ok? No, me falta lo bien parecido, ¿verdad? Para que puedan desahogarse, pero bueno, ¿verdad que sí? Este hombre dice que está teniendo éxito esto. Y entonces al entrevistarlo estaban preguntándole cuál es el resultado de esto. Dice, es una energía tremenda. Dice, después que la gente se desahoga, a todo el mundo está contento. Dice, incluso las mujeres que estaban deprimidas por su divorcio, los hombres que estaban a punto de suicidarse, dice, se sienten liberados. Dice, pero lo más interesante es que la mayoría de ellos regresan. ¿Por qué? Porque es podemos decir, una solución temporal, ¿verdad que sí? Solamente temporalmente se sienten bien un ratito y luego después al cabo de un tiempo otra vez viene ese sentir. ¿Por qué? Porque no hay una sanidad total. Entonces tenemos aquí los salmos nosotros, ¿sabe? Que en el originalmente este libro se llama el libro de las canciones. Y sabe que las canciones o los salmos que tenemos nosotros eran los que los israelitas utilizaban como un libro, como un cancionero. Utilizaban esto para cantarle al Señor. Hay salmos de alabanza, hay salmos de adoración, hay salmos que algunos lo llaman imprecatorios. Me encantan esos salmos son los que, y usted lo vamos a ver algunos quizá, creo que es el salmo número 3 que vamos a ver, en el cual David pide que le rompan los dientes a sus enemigos. A mí me gustan esos salmos, ¿ok? Porque pedimos por otras personas, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle, también hay salmos como este. Y estos salmos son salmos que nos ayudan a entender. Y algunas personas lo han catalogado como salmos de lamentación. Y salve, estaba viendo, hay como 53 salmos, o 52, algunos dicen, que le llaman salmos de lamentación. No los vamos a ver todos, pero me puse a pensar, wow, un tercio, porque son 150 salmos. Un tercio, o sea, la tercera parte de los salmos son salmos de lamentación. Y me puse a pensar, ¿cómo es que Dios permite eso? Pero también llegué a darme cuenta que es posible que Dios permite que haya estos salmos, este tercio, una tercera parte de los salmos, para que aprendamos cómo lamentarnos. Para que nos demos cuenta que es posible que en su vida, que en mi vida, la tercera parte de nuestra vida va a ser de lamentación. ¿Sabe que un comentarista dijo algo muy interesante? Dice, los Salmos es el único libro en el cual Dios nos lo dio para poder regresárselo a Él. ¿Cómo? De esta manera. Dios sabe que usted y yo tenemos la tendencia a adorar algo que queremos. Es nuestra tendencia, se da cuenta que constantemente estamos usted y yo adorando algo, ¿verdad que sí? Tenemos la tendencia a enfocarnos solamente en una cosa. Entonces dice, como tú no me conoces, como tú no sabes cómo adorarme, te voy a dar los salmos para que tú, cuando tengas necesidad, cuando estés cansado, cuando estés en victoria, cuando estés en lamentaciones, cuando estés en problemas, sepas cómo venir y adorarme a mí. No porque Dios es ¿verdad que sí? Un egoísta que quiere que lo estemos adorando. Es simplemente que Él sabe que si nosotros le adoramos a Él, vamos a recibir sanidad. Vamos a recibir lo que necesitamos en los tiempos de necesidad. Y como usted y yo, ¿sabe? Podemos o tendemos a que cuando nos lamentamos, a que cuando estamos en problemas, podemos ir a refugiarnos en cualquier cosa, pero no va a haber una sanidad total. Dice, toma, te voy a dar estos salmos de lamentación para que cuando estés en estos tiempos difíciles, sepas cómo desahogarte. Qué interesante, ¿verdad que sí? Cómo Dios nos conoce y nos da estos para que podamos aprender.
Porque usted y yo, ¿sabe? Nos podemos desahogar de alguna manera, pero nos va a pasar lo que le está pasando a esta gente que va con este hombre, ¿verdad que sí? Lloran por un ratito, pero después, ¿qué? Vuelven otra vez a lo mismo. Pero cuando nosotros entendemos que podemos lamentarnos y podemos desahogarnos delante de Dios, cambia nuestra vida, nuestra perspectiva. Y podemos venir delante de Él y desahogarnos y dejarle saber cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de nuestras vidas. Pero hay algo que pasa, ¿sabe? Y vamos a ver 3 cosas en este salmo que nos van a ayudar, que en nuestras lamentaciones, en nuestros tiempos en los cuales nos sentimos abrumados, ¿sabe? Vamos a entender este pasaje que dice, porque tú eres mi refugio, eres torre fuerte que me protege del enemigo, o que tiene mi protección. ¿Cómo es que usted y yo venimos, verdad que sí, cuando estamos abrumados? Muchas veces no queremos reconocer que tenemos ese problema de que estamos cansados, de que estamos sobrecargados, y puede ser diferentes circunstancias. No tiene que ser solamente, ¿verdad que sí? Que usted y yo dice, tuve un problema muy grande. Pero para que entendamos un poco el trasfondo de esto, en los salmos es difícil ver todo el contexto, porque recuerde, son salmos, son poemas, son canciones, y David escribió la mayoría de ellos en diferentes circunstancias, guiado por el Espíritu Santo. Y si nos ponemos a pensar, de acuerdo a algunos historiadores y comentaristas, es posible que este salmo David lo escribió cuando tuvo el problema que tuvo con su hijo Absalón. Usted lo puede leer en los capítulos 15 del segundo libro de Samuel. Son como 3 capítulos, 15, 16, 17 y 18. Y no sé si usted tiene la costumbre de leer los salmos, pero yo lo voy a animar que este año por lo menos lea los salmos. Ya tenemos un tiempo, mi esposa y mi hijo y yo, ya hemos visto, creo, leído los salmos algunas veces, pero por lo regular leemos los salmos en las noches, ¿sabe? Cuando los juntos solamente los leemos y vemos, y algunos hemos durado bastante, sobre todo con el Salmo 119, pero constantemente, ¿sabe? Hemos regresado, leemos otros libros, hemos hecho otras cosas, pero hemos regresado siempre a leer los salmos de nuevo. Yo lo voy a animar que usted lo haga, porque nos va a ayudar a entender que cuando estamos en problemas, en dificultades, quizá usted va a leer y va a decir, no lo podría haber dicho mejor. ¿Verdad que sí? Porque va a expresar nuestro sentimiento, va a expresar lo que estamos pasando, y nos vamos a dar cuenta que Dios tiene un plan y un propósito. ¿Sí? Entonces, David, si es posible que David escribió este salmo cuando pasó esta situación, esa es la situación que estaba pasando. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 en adelante, dice que su hijo Absalón empezó a pararse fuera de la casa del rey, del palacio. Y cuando la gente venía a buscar consejo del rey, él decía, no, si yo fuera rey, todo el mundo hubiera tenido un juicio justo. Si yo fuera rey, haría esto. Si yo fuera rey. Entonces la gente empezó a unirse a Absalón. Y Absalón vino en contra de su padre. Y David tuvo que salir huyendo. Después la gente se dio cuenta de lo que Absalón estaba haciendo y empezó a regresar a David, empezó a ser fiel a David, y David regresó al palacio. Después David mandó a su ejército a luchar contra esta facción con el que estaba Salomón, que estaba viniendo en contra de ellos, pero le dijo a uno de sus generales, a Joab, le dijo, cuando vayas a la guerra, cuidado con Absalón, le dijo. Ten cuidado con mi hijo. Y ya pasa lo que pasa, viene el ejército de David, vence al ejército de Absalón, y Absalón va, ¿verdad?, huyendo. Y dice la escritura, yo no sé cómo, pero la escritura dice que cuando iba a través de una encina y que su pelo se atoró y que quedó colgado. Y su cabalgadura, ¿verdad?, dice que continuó. Y la escritura dice, quedó colgado entre cielo y tierra. No dice que quedó del cuello, pero la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que da la expresión de que quedó colgado de su cabellera. Dice que tenía un pelo grande y se usaba mucho moco de gorila y quedó atorado, ¿verdad que sí? No sé, ¿verdad que sí? Esa cosa es como pegamento, ¿se ha dado cuenta usted? ¡Wow! Quedó ahí colgado. Joab
Le dicen a Joab, un hombre viene y le dice, ¿sabes qué, Joab? Absalón está colgado allá. Y él le dice, ¿por qué no lo mataste? Te hubiera dado dinero para que lo mataras. Y el hombre dice, no, David dijo que no lo tocáramos a su hijo, no lo voy a hacer por nada. Joab dice, olvídate, él va, toma 3 lanzas y las clava, las 3 lanzas en el corazón de Absalón. Después vienen otros hombres y bajan a Absalón, lo matan y lo entierran debajo de unas piedras. Y en ese tiempo, cuando a una persona la enterraban solamente bajo un montón de piedras, era señal de que era un ladrón o era un criminal. Se acaba la guerra, la gente regresa y llegan con David y llega el mensajero y le dice, tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que ganamos la guerra. Las malas noticias, y ahí es cuando David dice, ¿qué pasó con Absalón? Y se le dice, tu hijo ha muerto en la batalla. Dice la escritura que David lamentó y lloró amargamente por su hijo Absalón. Quiero que entienda, yo creo que cualquiera puede entender esto si hubiéramos pasado por la muerte de un hijo, ¿verdad que sí? Es una de las cosas más difíciles que hay, ¿sabe? Funerales o memoriales en los cuales los padres tienen que enterrar a los hijos. Hay un vecino ahí con nosotros en el cual una vez estaba ahí cerca de él porque salía a caminar el perro y él tiene 2 perritos, él y su esposa salió y estábamos conversando y fue el año pasado cerca del Día de Acción de Gracias y la vi triste y le digo, hey, se llama Mary, le digo, hey, Mary, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa, dice, la semana pasada tuvimos que viajar mi esposo y yo y enterramos a nuestro hijo, me dice. Y me dice, eso no tiene que ser así, los padres no tienen que enterrar a nuestros hijos. Y le digo, tienes razón, pero estamos en este mundo y pasan esas cosas. Entonces póngase a pensar cómo David se sentía y empieza a escribir este salmo, en el cual, ¿verdad que sí? Está desahogando su corazón de lo abrumado, de lo oprimido que está. Y es ahí donde nos llega nuestro primer punto, es que ¿sabe qué? Tenemos que rechazar la idea de que estamos tan abrumados que no podemos clamar a Dios. Muchos de nosotros cuando estamos pasando por dificultades, llegamos a pensar eso, de que estamos tan sobrecargados, tan abrumados, estamos en un tiempo tan difícil en nuestra vida que no podemos ni siquiera clamar a Dios. Y el enemigo utiliza eso, ¿sabe? Para mantenernos en esa prisión. El enemigo utiliza eso para mantenernos en esa prisión. Es decir, no puedes ni siquiera clamar a Dios. No puedes decir nada, ¿verdad que sí? Y tenemos usted y yo que rechazar esa mentira, porque es una mentira, ¿sabe? De que estamos tan cargados, de que no podemos ni clamar a Dios. Pero vea cómo David se expresa y le dice, escucha, oh Dios, mi clamor, atiende mi oración. Sí, David no estaba haciendo una oración tan bella. David solamente estaba diciendo, yo necesito que alguien me escuche, necesito que alguien en el cielo ponga su oído a mí porque estoy que no aguanto. Estoy a lo último, ¿verdad que sí? He llegado al fondo. ¿Ha escuchado esa expresión, verdad que sí? Que dicen, he tocado fondo. David dice, estoy en lo último. Es su expresión cuando dice, desde el extremo de la tierra. ¿Sabe? Una versión más antigua, desde el cabo de la tierra. Quiere decir, desde lo más lejos, desde lo más, de lo último. Y no es que David se había ido, ¿verdad que sí? A la punta, ¿verdad que sí? A la Patagonia, podemos decir, en lo más lejos, ¿verdad que sí? No. Él simplemente está diciendo, me siento que estoy tan lejos que no puedo más. Ahora, quizá usted y yo podemos preguntarnos, ¿cómo puedo yo identificarme con eso? La verdad es que no podemos identificarnos totalmente con David, porque una de las razones, usted y yo nunca hemos sido reyes de Israel, nunca hemos mandado un ejército, ¿verdad que sí? Ni nunca nuestro hijo ha quedado colgado de la cabellera en un árbol, ¿verdad que no? Entonces, sí, no podemos identificarnos totalmente con él, pero sí podemos identificarnos en esto, en que muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir abrumados, nos vamos a sentir presionados. Y David responde de esta manera, ¿sabe?
en esos tiempos. David rechaza la mentira de decir, no puedo ni clamar a Dios. Y dice, no puedo, dice, entonces empieza a clamar a Dios y dice, atiende Señor, desde el extremo de la tierra, dice, clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Yo creo que tenemos que llegar a entender eso, de que muchas veces tenemos que venir y decirle a Dios, Señor, no puedo ni siquiera hablar contigo, necesito que me ayudes. Necesito que me ayudes. Ve al siguiente verso, dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Si David entiende y dice, Señor, yo no puedo salir de esto, pero habla, es una roca y es una roca bien alta, dice. Es una roca que él no puede subir. Entonces dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Como decir, Señor, yo necesito tu ayuda desde el principio hasta el fin. Yo necesito que me lleves, ¿verdad que sí? A algo más alto de estas aguas que me están ahogando. Y esa es la figura, ¿sabe? Que yo lo veo, es como cuando usted está en esos tiempos en los cuales que viene una prueba y viene la otra y viene la otra y tal parece que se está ahogando, ¿verdad que sí? Y no nada más su mente, su corazón, su cabeza está bajo el agua. No sé si alguna vez usted ha estado a punto de ahogarse en el mar. ¿Sabe? Recuerdo yo estaba viviendo en Puerto Vallarta y nos fuimos mi amigo y yo a una peña que estaba lejos de la playa y cuando la marea estaba baja la peña se veía, pero cuando la marea subía el mar la tapaba. Y nosotros, usted sabe cómo somos los que estábamos, ¿verdad? Que nos sentimos que podemos todo. Nos fuimos a esa peña y ahí estuvimos sacando ostiones y entonces subió la marea y ya no podíamos regresar a la playa. Y recuerdo que ya empecé yo a nadar y no podía salir y me estaba ahogando. Y es algo horrible, ¿sabe? ¿Verdad que sí? Ese sentir de que no puede usted hacer nada y siente que las olas vienen. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y conforme pasa el tiempo, usted más se va hundiendo, ¿verdad que sí? Y llega el punto en el cual dice, ya no puedo más. Y es como cuando usted está pasando por esa situación en la cual se tira al suelo y dice, ya nada más que me golpeen, ya no puedo hacer nada. Es ese sentir que David tenía. Por eso le dice, Señor, llévame a la roca que es más alto que yo. ¿Sabes cómo? No sé si usted ha escuchado que las corrientes que son bajo la superficie del agua, en el mar es muy común eso, ¿verdad que sí? Es una corriente que usted ve las olas que se rompen, pero hay una parte, es como una línea en el mar, que usted ve que las olas como que llegan ahí, nada más se van para abajo, ¿verdad que sí? Y cuando las personas que están nadando en el mar se meten o caen en esa corriente, ¿qué es lo que pasa? Quieren salir a la playa y no pueden, ¿verdad que sí? Y nadan y se cansan. Y lo que pasa es que esas corrientes lo jalan a uno para dentro del mar. Y muchos de nosotros así estamos, ¿verdad que sí? Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por pruebas, que no podemos salir de esa corriente que nos va arrastrando y que nos lleva. Y es porque a veces estamos nadando, ¿verdad que sí? Pero estamos como las máquinas para caminar, ¿verdad que sí? O para correr. Usted puede correr a toda velocidad, pero ¿a dónde va? A ningún lado. Y se cansa. Y es lo mismo que pasa con las corrientes, ¿sabe? Esas corrientes que están en el mar. Algunas personas le llaman las corrientes de resaca, otros le llaman corrientes de turbulencia, pero esas corrientes que están por debajo de la superficie y lo llevan más y lo llevan más y lo llevan más adentro. Y cuando usted no sabe cómo salir de esas corrientes, sabe que 86% de los accidentes que pasan en el mar o de los rescates que hacen los salvavidas en el mar tiene que ver con esas corrientes. Algunas personas piensan, ¿verdad que sí? Porque se ha creado, ¿verdad que sí? Un ambiente en el cual, tenemos temor de que nos ataque un tiburón, ¿verdad que sí? Y porque sobre todo cuando salen las noticias un ataque, lo pasan como si eso sucediera todo el tiempo. ¿Sabe usted cuántas muertes suceden en Estados Unidos por ataques de un tiburón? En los últimos 10 años solamente ha habido una muerte. Ha habido ataques, sí, pero no a las personas, no todos han sido las personas. Algunos han muerto solamente las tablas de surfear, otros han muerto el bote, otros han mordido los veleros, los tiburones, ¿sabe?
Pero solamente una persona ha muerto. Pero sabe que hay cientos de personas que mueren porque caen en esas corrientes y no saben cómo salir de ellas. Porque esas corrientes lo ahogan a uno. Ahora, ¿cómo salir de esas corrientes? Lo que tiene que hacer es nadar como va la corriente y luego después nadar paralelo a la playa. Y usted ya sale de esa, ¿sabe? Y puede regresar a la playa de nuevo, alejado de eso. Ahora, no me malentiendo, ¿ok? Tiene que nadar muy bien para salir de ahí, ¿ok? O estar gordito como yo para poder flotar, ¿ok? Pero, ¿verdad que sí? Usted puede salir de esa corriente. Es lo mismo que David nos está enseñando así, ¿sabe? Porque es difícil clamar a Dios cuando estamos en desesperación. Y lo que pasa es que cuando estamos en desesperación, muchas veces nuestra vida de oración se muere. En lugar de que nos lleve a clamar a Dios, a buscar a Dios, nos aleja de Él. Por eso tomamos el ejemplo de David que dice, llévame a la roca, dice. Llévame a la roca que es más fuerte, más alta que yo. David entiende que no va a poder salir de la situación en la que está. David entiende que es imposible para él hacerlo en sus propias fuerzas y dice, Señor, tú eres el único que me puede llevar. Y clama a Dios. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, en el verso 13 dice, ¿alguno entre ustedes está sufriendo? Que ore. Vea, nos dice que ore. En el Salmo 101, en el verso 1 y 2 dice, Señor, escucha mi oración, clamo a ti, no escondas tu rostro de mí en el día de mi amargura, inclina tu oído a mí, respóndeme de manera rápida cuando yo te clame. Wow. O sea, está usted clamando a Dios, quizá ahorita usted está pasando por esos tiempos. ¿Saben? Lo cual siente que las vienen las olas y le chocan y le chocan y le pegan y las pruebas y las dificultades y otra vez. Y usted dice, ya no puedo más. Ya no puedo más. ¿Está usted clamando a la roca? Y si no lo está haciendo, ¿por qué? Yo creo que hay varias cosas y le voy a dar solamente dos cosas en las cuales a veces no clamamos a Dios. La primera es que pensamos que nos tenemos que ocupar en hacer algo para no pensar en eso. Yo tiendo a hacer eso, yo voy a ser honesto con usted. A veces cuando está pasando alguna dificultad, busco algo que hacer. Incluso hasta invento tareas que hacer, ¿sabe? Porque no quiero pensar en eso. Y quizá usted hace eso. Quizá dice, no, yo voy a ir a trabajar más, o voy a hacer este proyecto, o voy a hacer aquello, y es cuando se da cuenta de que a veces, ¿verdad? Dice, mi esposa nunca cocina y ahora quieres cocinar hasta 5 veces al día. ¿Qué le pasa? No quiere pensar en eso, ¿verdad que sí? O cualquier otra cosa, ¿sabe? Esa es una de las razones en las cuales a veces pensamos que nos tenemos que ocupar de diferentes cosas para no pensar en eso. La otra razón que a veces no clamamos a Dios en nuestra desesperación, en nuestro tiempo en el cual nos sentimos abrumados, es porque decimos, yo me metí en esto, ahora me aguanto. ¿Ha pasado por eso? En lo cual a veces quizá por algún motivo usted tomó una mala decisión y se encuentra en esas dificultades y dice, bueno, yo me lo merezco. Pero sabe, aunque usted se lo merezca, aunque usted crea que tiene que hacer algo, tenemos un Dios de gracia y de misericordia en el cual usted puede clamar a Él y decirle, Señor, ayúdame, Señor. Escúchame, como David. David clamaba y decía, Señor, yo solamente quiero una audiencia en el cielo. Quiero que alguien me escuche. Quiero que alguien me lleve porque no puedo salir, que me saque de este lugar en el cual estoy. Pero ¿cómo podemos llegar a ese punto? Esa es la segunda cosa que le quiero compartir con usted, que yo creo que David hace en este salmo en el tiempo que se siente tan abrumado. Es que David recuerda la protección, provisión y la bondad de Dios. David recuerda. En sus tiempos de dificultad, vea lo que le dice. Porque tú has sido mi refugio y torre fortificada delante del enemigo. Que yo habite en tu tabernáculo para siempre y me refugie al amparo de tus alas. Wow.
En esos tiempos en los cuales usted está abrumado, en esos cuales en los cuales usted está oprimido, que dice, no sé qué hacer. Usted y yo tenemos que hacer lo que hizo David. Recordar la bondad de Dios. Si estamos pasando por tiempos de necesidad, saber que Dios nos va a proveer, tener esa seguridad. Yo sé, algunos de ustedes dicen, ay no, pero póngase a pensar conmigo. Si usted tiene un tiempo caminando con el Señor, ¿cómo es que Dios lo ha protegido? ¿Cómo es que Dios le ha provisto? A veces nos olvidamos de esas cosas, ¿sabe? Nos olvidamos que Dios un tiempo nos protegió, que un tiempo nos proveyó, que un tiempo nos sanó, que un tiempo estuvo con nosotros cuando más lo necesitábamos. Cuando quizá todos nos abandonaron, Él fue el único que estuvo ahí, ¿sabe? Y tenemos que recordar la bondad de Dios. Dice, no, pues yo nunca he pasado por esas cosas. Claro que sí, ¿sabe? Todos hemos pasado por algún tiempo de dificultad, algún tiempo de duda, y recordamos la bondad de Dios y cómo Él estuvo con nosotros, ¿sabe? Porque no es algo que usted haya podido hacer, es algo que Dios lo hizo a través de usted. Es algo en lo que Dios quizá utilizó a otras personas, ¿sabe? Siempre me acuerdo de cuando una vez compartió el pastor de Julian, ya muerto, pero dice que cuando ellos se fueron a Julian, ¿sabe? Él dejó su trabajo, dejó todo y no tenía dinero ya. Y sus hijas iban a ir a la escuela, tiene 2 hijas, y nada más tenía, porque cobraban 25 centavos para darles almuerzo, para darles desayuno y almuerzo en la escuela. Dice, no tenía ya solamente tenía 25 centavos en su bolsillo. Y su hija le dijo, papá, acuérdate que necesitamos 25 centavos para pagar el desayuno y el almuerzo. Y dice que él fue y le dijo, Señor, ¿cómo le voy a decir a mi hija que no tengo ya? Nomás tengo para una de ellas. Dice que se fue a la cocina, agarró una caja de cereal y empezó a vaciarles en plato y salieron 25 centavos de la caja de cereal. ¿Cómo es Dios, sabe? Quizá usted tiene que recordar, ¿sabe? Esos tiempos en los cuales Dios le proveyó. Quizá usted tiene que recordar tiempos en los cuales Dios lo sostuvo cuando pensaba que su mundo se iba a derrumbar por alguna situación en su familia, alguna desilusión en su vida, ¿sabe? Tiene que pensar, ¿cómo Dios me sostuvo? ¿Cómo pude sobresalir? ¿Cómo pude pasar esos problemas, esas dificultades? Tenemos que recordar lo que Dios hace, ¿sabe? Con nosotros. David lo recuerda y vea que le dice, tú eres, Señor. Tú has sido mi refugio, mi torre fortificada delante del enemigo. O sea, David tenía un lugar donde podía ir y esconderse. Dice que mi refugio esté bajo tus alas. David dice, yo no sé si alguna vez ha visto usted a las gallinas cuando tienen sus pollitos. Yo no sé cómo le hacen, ¿sabe? Pero tienen como 10, 12 pollitos y la gallina se sienta y todos los pollitos se meten ahí abajo. Y usted no los ve. No ve los pollitos. Hasta que la gallina se levanta, sale todo el montón de pollitos, ¿verdad que sí? Eso es lo que David está diciendo. Quizá usted no ha experimentado esos tiempos de dificultad porque tiene poco tiempo con el Señor o no sé. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Por lo menos tenemos el récord en las Escrituras de cómo Dios ha protegido a aquellos que han sido fieles con Él. Podemos tener eso, ¿sabe? Leer de esos hombres como Abraham, como Jacob, como Moisés, como David, como Daniel, como Ezequiel, como Daniel, en el cual de Ezequiel, todos ellos, ¿sabes? En los cuales, wow, Dios estuvo con ellos. Podemos leer de la vida de José, ¿sabe? En la cual vemos que pasó una vida tan difícil, pero sin embargo Dios siempre estuvo con él. Recordar esos tiempos. En el capítulo 18 de Proverbios dice, el nombre del Señor es torre fuerte, el hombre justo correrá a él y será salvo. O sea, tenemos una manera, una salida en la cual podemos dar. La Escritura dice que Él nunca nos va a dar nada que no podamos sostener.
Y que con cada prueba Él siempre, siempre nos va a dar la salida. Pero recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros. Y va a haber tiempos en los cuales, ¿sabe? Usted se va a sentir que está alejado de Dios. Pero voy a compartir con usted algo que es tan básico y bien elemental. Quizá usted no sienta que Dios está cerca de usted, pero Dios nunca se ha movido. Dios está donde mismo. Dios está donde mismo. Solamente por las dificultades, por las pruebas, usted siente que, porque hemos pasado, ¿verdad? Por esos tiempos en los cuales decimos, parece que Dios está tan lejos. Pero no, Dios está donde mismo. Es simplemente que las pruebas, las dificultades, las situaciones en las cuales nos encontramos, pero recordamos que Dios es bueno, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro protector. Y que si en el pasado Él obró de manera poderosa en la vida de otras personas y aún en nuestra vida, lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él dice que Él va a estar con nosotros, déjeme decirle, Él va a estar con nosotros. En los siguientes versos, ¿sabe? Al recordar lo que David hace, no sé lo que él dice cuando él dice en el verso 6 y al 7 dice, Dios añadirá días sobre días al rey, sus años serán de generación en generación y estará para siempre delante de Dios. Designa la misericordia y la verdad para que lo guarden. La verdad no sé cómo David mete esto en esto. Algunas personas piensan que está hablando de manera profética, hablando del Mesías, pero otras veces también David habla de sí mismo en tercera persona. Entonces, como no tengo algo concreto, ¿verdad que sí? ¿Por qué David dice de esta manera? Vamos a utilizar la respuesta teológica más profunda que hay. Cuando usted no sabe la escritura, dice, ¿qué dice? No sé. ¿Sí? Es más fácil, ¿verdad que sí? Pero después de que sabemos, ¿sabe? Que tenemos que rechazar la mentira de que estamos tan abrumados y sobrecargados de que no podemos venir a Dios. Recordamos lo que Él ha hecho en el pasado. Déjeme decirle, cuando empezamos a recordar lo que Dios ha hecho, está la tercera cosa que aprendemos de David. Decidimos alabar a Dios porque tenemos nuestra seguridad en Cristo Jesús. Vea lo que dice en el Salmo, ahí en los últimos, ¿verdad? Salmos, en el último verso dice, entonces cantaré salmos a tu nombre para siempre, para pagar mis votos día tras día. Vea lo que dice David. ¿Cómo comenzó? Comenzó diciendo, estoy abrumado, no tengo nada quien me escuche, necesito a alguien que me escuche. Necesito a alguien que me lleve a la roca que es más alto que yo. Recuerdo lo que Dios hizo. Dice, entonces, ahora decido, ¿verdad que sí? Vea, dice, entonces. O sea, es una decisión que David toma. Me encanta el Salmo 103, porque el Salmo 103 dice, alma mía, alaba a Jehová, ¿verdad que sí? Y no te olvides de sus misericordias. O sea, David está diciendo, alma, tú no quieres alabar a Dios, pero yo te ordeno, alaba a Dios. ¿Sí? ¿Alguna vez ha estado en la cama y no se quiere levantar? Muchos de ustedes. ¿Y qué es lo que dice? Ya es hora de que te levantes, ¿verdad que sí? Su voz dice, es hora de que te levantes, y su cuerpo dice, no, no. Y se da vuelta y agarra la almohada de nuevo, ¿verdad que sí? David está diciendo eso a su alma. Alma, alaba al Señor. Es una decisión que toma. Pero ¿cómo tomamos esa decisión después de que nos hemos dado cuenta que estamos en una situación que no podemos salir y que es Dios el que nos puede sacar? Y rechazamos la mentira de que no podemos decirle a Dios lo que estamos pasando. No, ¿sabe? O de que usted tiene que hacer algo al respecto. No, usted no puede hacer nada. Recordamos que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia. Y decidimos alabar a Dios. Decidimos alabar a Dios, ¿sabe? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Vea, David dice, Señor, yo decido cantar salmos a tu nombre. Pero le voy a decir algo, cuando usted decide hacer eso, cuando yo decido hacer eso, al principio vamos a pensar que estamos tan falsos, ¿verdad que sí? Que no es natural. Y sabe que es ahí donde el enemigo utiliza para que usted y yo dejemos de alabar al Señor.
Empiezas a decir, no, sabes que yo lo voy a alabar al Señor. Y vienen esos pensamientos, vienen esas mentiras que le dicen, sí, ¿cómo crees? Dios no te va a ayudar. Tú sabes que no es verdad lo que estás cantando. Tú sabes que no es verdad lo que estás diciendo. Y usted dice, no, yo decido alabar a Dios porque yo sé que mi futuro está seguro. Porque yo sé que tengo esa seguridad de que el favor de Dios está conmigo. ¿Sabe? Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios 1, en el verso 19 al 22, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, aquel que proclamamos entre ustedes, Silvano, Timoteo y yo, en él, dice, es sí, no es sí, no dice, sino que sus promesas son sí en él. Todas las promesas en él son sí y amén. Por eso, dice, nosotros los predicamos. Los compartimos con ustedes para que sean establecidos en Cristo Jesús, para que Él ponga su sello en nosotros. O sea, tenemos esa seguridad de que las promesas que Dios dice para nosotros, Él no va a cambiar. Él no dice, bueno, ¿sabes qué? Lo siento, hoy no. Mañana posiblemente sí. No. Todas las promesas en Él son sí y amén. Y cuando venimos delante de Él y decimos, Señor, yo he sido establecido en ti, yo confío en ti, yo sé que tú me vas a ayudar, Él lo hace, ¿sabe? Pero hay otra cosa que puede suceder. Es posible que usted y yo no estamos experimentando esto porque no hemos tenido una relación con Cristo. Que estamos descuidándonos, ¿sabe? De que no le estamos dando prioridad a tener ese tiempo, esa relación con Él en el cual podemos hablarle y decirle, Señor, aquí estoy. No sé qué está sucediendo, no sé por qué está sucediendo, pero yo sé que tú tienes la respuesta. Y estar ahí. Ahora, para terminar la última cosa, ¿sabes? Muchas veces la respuesta no va a venir en mismo. Porque la verdad es que la oración no es algo que usted se siente mal, va y ora y ya se para todo, ¿verdad que no? A veces queremos que sea así, ¿sí o no? A veces, hay algo que nos duele tanto y venimos, Señor, y no se nos va el dolor, no se nos va la opresión, no se nos van las dudas, y decimos, ¿qué pasa, Señor? Y a veces lo dejamos ahí. Pero cuando usted ya tiene una seguridad, sabe que la oración es algo que usted decide hacer, confiar en Él. Es algo que usted decide alabarle a Él, porque al final Él es el control. Porque al final Él es el que lo va a salvar, Él es el que lo va a proteger. Entonces, ¿qué está haciendo usted y yo? ¿Cómo que estamos haciendo? Si usted y yo ya tenemos al Espíritu Santo, si tenemos una relación con Cristo Jesús, entonces tenemos al Espíritu Santo. Porque las promesas en Cristo Jesús son para aquellos que tienen al Espíritu Santo. Ahora, si usted no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo es que no lo tiene? Si usted no tiene una relación con Cristo Jesús, entonces usted no tiene el sello. Y no puede echar mano de esas promesas. Ahora, si usted quiere tener acceso a esas promesas, usted tiene que invitar a Jesús a morar en su corazón. Tiene que decirle, Señor, aquí estoy, reconocer que es pecador y decir, yo necesito de ti. Dios viene a través de su Jesucristo a morar en usted, a poner su sello, a hacerlo nuevo en Cristo Jesús, y entonces tenemos acceso a las promesas. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda honra y toda gloria, Señor. Te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, Señor. Que en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los cuales, Señor, parece que estamos, Señor, sobreabrumados, que nos estamos ahogando, podamos clamar a ti. Podamos saber, Señor, que podemos venir a ti, Señor, y que tú nos vas a escuchar. Y de que tú nos vas a subir, Señor, a esa roca que es Cristo Jesús, que está por encima de nuestras dificultades. Y que tenemos, Señor, récord de lo bueno, de lo misericordioso que eres tú. Y de que podemos tener la seguridad, Señor, de que podemos venir delante de ti. Porque las promesas que hay en ti son sí y amén. Te damos las gracias, Padre, por mandar a Jesucristo. Padre, si hay alguien aquí en diferentes situaciones, quizá hay alguien aquí que está pasando por esos tiempos, Señor, en los cuales las olas, Señor, de la vida, los problemas, las pruebas, están viniendo una tras otra. Padre, yo te pido
que esa persona, Señor, pueda anclarse en ti. Padre, que sabemos algunos que necesitamos tomar la decisión de invitarte, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, y que tú llegues a ser el Señor y Dios de nuestra vida. Si hay alguien así, alguien aquí, yo te pido, Señor, que esa persona pueda clamar a ti. Y sabemos algunos, Señor, que necesitamos ser la herramienta que tú vas a usar para animar a otros. Que sabemos de las pruebas, las dificultades que otros están pasando y nosotros necesitamos ser, Señor, el que viene al lado de ellos. Y no para recriminarles, sino solamente para hacer, Señor, el apoyo que ellos necesitan y que tu amor fluya a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.